Muy buenas tardes con todos. Hoy 30 de junio del 2020, pues vamos a seguir con el estudio prácticamente de otros electrolitos muy importantes para el mantenimiento de las homeostasis de nuestro cuerpo, que son prácticamente el calcio, el fósforo y el magnesio. ¿Ya? La clase pasada ya revisamos las concentraciones prácticamente del sodio, del potasio. ¿Ya? Digamos que también igualmente estos electrolitos tienen sus funciones tanto en el interior como en el exterior de la célula, ¿ya? Y que la alteración en la concentración de cada uno de estos electrolitos lo que provoca prácticamente son diferentes anomalías que se van a traducir en la aparición de diferentes síntomas. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que es el metabolismo de calcio, fósforo y magnesio. ¿Por qué son importantes estos tres metabolitos, estos tres electrolitos, estos tres analitos? ¿Por qué son importantes? Porque obviamente están formando la mayor parte de nuestra estructura ósea. Están formando prácticamente todo el esqueleto mineral. ¿Ya? Calcio, fósforo y magnesio están formando prácticamente los huesos de nuestro cuerpo. ¿Y cómo se van a encontrar estos elementos? Se van a encontrar en forma de fosfatos de calcio, fosfatos de magnesio, en forma de fosfato, principalmente en forma de hidroxiapatita, que es el principal elemento por el cual se encuentran formados los alimentos. ¿Ya? Entonces, obviamente, si hablamos de concentraciones, si hablamos de cantidades, por ejemplo, calcio y fosfatos, o sea, prácticamente van a estar en grandes concentraciones, ¿ya? Pero hay un calcio que nos interesa, porque este calcio va a permitir que las células funcionen adecuadamente. Y es ese calcio iónico, ese calcio que se encuentra disuelto en sangre, el cual se va a encontrar a una concentración de aproximadamente de 8.5 a 10.2 miligramos por decilitro, o 2.2 a 2.6 milimol por litro. ¿Ya? Es el calcio extracelular prácticamente, calcio se encuentra en el líquido extracelular en esa concentración. Mientras tanto, con el líquido intracelular vamos a encontrar en una concentración muy pequeña, alrededor de un picomol, creo que se encuentra el calcio dentro de la célula. Pero dentro de la célula, en otros organelos subcelulares, por ejemplo, el reticulo endoplasmático, por ejemplo, la mitocondria, encontramos también grandes concentraciones de calcio. Eso va a servir como un segundo mensajero prácticamente, que permite transmitir, por ejemplo, una información desde el exterior de las células al interior de las células. ¿Ya? Entonces, entre las funciones que tiene, por ejemplo, el calcio es actuar como un segundo mensajero y va a regular muchas acciones, como la mitosis, por ejemplo, en el momento en que se produce la etapa de estrangulamiento, por ejemplo, de la célula madre, ahí, estrangulamiento de la célula madre, ahí, por ejemplo, se necesita calcio para que se produzcan las dos células hijas. ¿Ya? En la secreción de muchas neurotransmisoras, en la secreción de diferentes hormonas, vamos a necesitar calcio para que se puedan secretar, por ejemplo, estas moléculas hacia la sangre. Para poder transportar, por ejemplo, estas vesículas que se encuentran en el interior de la célula y que se fusionen en la membrana celular, se necesita prácticamente de calcio. ¿Ya? Es conocido ya por todos ustedes que el calcio activa, participa de forma activa prácticamente en la contracción muscular y en la excitabilidad nerviosa. ¿Ya? Igualmente calcio vamos a necesitar para la modulación de muchas enzimas, por ejemplo, para que las enzimas puedan funcionar, algunas de estas. Como por ejemplo la ADN polimerasa. La ADN polimerasa, por ejemplo, para poder construir una nueva molécula de ADN necesita de magnesio. Si no hay magnesio, la ADN polimerasa, por ejemplo, no funciona. Y esto ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, en biología molecular, cuando ustedes vieron la reacción en cadena de la polimerasa. Cuando preparaban el mix, por ejemplo, para hacer la PCR, ahí tenían que poner, por ejemplo, los oligonucleótidos, tenían que poner, por ejemplo, el ADN, tenían que poner, por ejemplo, los primers, y tenían que poner una agua y una concentración adecuada de magnesio. Ese magnesio es utilizado por la ADN polimerasa, que sirve para poder polimerizar, por ejemplo, la hebra de ADN. ¿Ya? Entonces, es muy importante para la modulación enzimática, igualmente el calcio. ¿Ya? ¿Y de dónde lo vamos a obtener?
vamos a obtener prácticamente de la dieta, lo vamos a obtener de los alimentos, donde se va a absorber en gran cantidad en el intestino delgado, principalmente en el yeyuno y en el duodeno. Ahí se va a absorber en gran cantidad, por ejemplo, el calcio. Pero para que se pueda absorber calcio en el intestino delgado, va a necesitar de la participación de otras hormonas. Y esas hormonas prácticamente van a ser, por ejemplo, el calcitriol, que va a ayudar de forma directa, por ejemplo, a que se absorba calcio en mayor cantidad, y la paratirina de forma indirecta. ¿Por qué la paratirina de forma indirecta? Porque la paratirina permite la producción de calcitriol. Y el calcitriol es el que directamente actúa sobre la absorción prácticamente de calcio en el intestino delgado. ¿Ya? Otros factores que igualmente van a ayudar a que se absorba calcio en el intestino delgado van a ser el pH ácido, van a ser, por ejemplo, las proteínas, y los requerimientos de calcio en las personas van a variar. Por ejemplo, en la etapa de crecimiento, obviamente vamos a necesitar una mayor cantidad de calcio porque nuestros huesos están creciendo, ¿no? Creciendo, entonces se necesita, por ejemplo, tener grandes concentraciones de calcio. En la etapa adulta, por ejemplo, se pierden grandes cantidades de calcio y por lo tanto se necesita igualmente grandes cantidades de calcio en la etapa adulta. Por ejemplo, en los adultos mayores, por ejemplo, ahí se necesita una gran cantidad de calcio. Porque esas personas, por ejemplo, han perdido calcio en el transcurso de su vida y obviamente se necesita gran concentración de calcio. ¿Ya? Entonces las concentraciones de calcio, los requerimientos de calcio van a variar dependiendo de la edad. ¿Ya? Dependiendo de la edad. Y una vez que el calcio se ha absorbido a la sangre, en la sangre vamos a encontrar tres tipos de calcio. ¿Ya? De los cuales únicamente es el calcio ionizado, es el más importante, es el fisiológicamente importante y es el que va a ayudar a que las células puedan producir las diferentes funciones, por ejemplo, la modulación enzimática, por ejemplo, la secreción de neurotransmisores, la secreción de hormonas, ¿no? ¿Ya? Como segundo mensajero, ese caso es el que va a servir. Ya que el caso que se reabsorbe completamente, por ejemplo, en el intestino delgado, pues se va a unir a proteínas, va a servir para formar complejos y el calcio va a estar ionizado. Eso no quiere decir que el calcio esté solo, ¿no? Recuerden que nada se encuentra solo, porque si no sería algo, un radical libre prácticamente, si estuviera con carga, porque la carga va a afectar. Entonces, el calcio obviamente va a estar hidratado, va a estar alrededor con moléculas de agua que van a evitar prácticamente que su carga produzca, ¿ya? Entonces encontramos un porcentaje de un 45% de calcio se puede encontrar unido a proteínas, principalmente a la albúmina, ¿ya? Porque la albúmina tiene ciertas regiones que tienen cargas negativas y por lo tanto como el calcio tiene carga positiva, pues obviamente se va a unir a estos lugares, ¿ya? Formando complejos, un 5% de este calcio va a formar complejos, principalmente con bicarbonato, principalmente con, con citrato, por ejemplo, con oxalacetato, ¿ya? Con lactato igualmente, el calcio se va a unir y va a formar diferentes complejos, diferentes sustancias. Esa representa el 5% del calcio que se encuentra en nuestra sangre. Y el 50% restante, pues obviamente lo vamos a encontrar de forma ionizada. Vamos a encontrar en forma de iones, ese es el calcio fisiológicamente activo, el que debe estar en esa concentración adecuada, ¿ya? 2.1 a 2.6 para que las células puedan producir todas sus actividades, para que las células puedan hacer, para que puedan realizar, por ejemplo, todas sus actividades, ¿ya? Y las concentraciones de calcio pueden estar alteradas, produciendo una hipocalcemia o produciendo una hipercalcemia. Y principalmente lo que va a alterar esto va a ser el pH de la sangre, ¿ya? Es decir, que por ejemplo en una acidosis hay aumento de la concentración, por ejemplo, de iones hidrógeno. Y los iones hidrógeno, como tienen carga positiva, van a competir por esas regiones, por esas zonas que tienen carga negativa del albúmina. Entonces aquí, por ejemplo, en una acidosis, esos hidrógenos tienen preferencia por estos sitios, y como hay una mayor concentración, pues obviamente se van a unir a los sitios negativos del albúmina. ¿Y qué va a pasar con el calcio? El calcio no se va a poder unir eficientemente al albúmina y por lo tanto va a aumentar su concentración, produciendo una hipercalcemia, ¿ya? Una hipercalcemia. Mientras tanto que cuando tenemos, por ejemplo, una alcalosis, obviamente van a haber disminución de la concentración de iones hidrógenos, pH mayor a 7,45, va a haber una alcalosis, ¿no? Va a haber disminución de iones hidrógenos y por lo tanto va a haber la capacidad de que el calcio se pueda unir, por ejemplo, a las proteínas.
plasmáticas, principalmente albúmina, en estos lugares con carga negativa. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, por ejemplo, la concentración del calcio iónico en sangre, produciendo una hipocalcemia, ¿ya? Produciendo una hipocalcemia. Entonces, el mantenimiento del pH juega un papel muy importante para mantener, por ejemplo, la concentración adecuada de los diferentes electrolitos, los diferentes analitos. Ya lo vimos la clase pasada, potasio, por ejemplo. Normalmente va a depender de la concentración de pH para que se pueda producir una hiperpotasemia o una hipopotasemia. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con el calcio en este caso. ¿Ya? Pero hay enfermedades, por ejemplo, en las cuales se produce una gran cantidad de proteínas, ¿ya? Como por ejemplo el mieloma múltiple, donde se produce gran cantidad, por ejemplo, de inmunoglobulinas. Obviamente hay aumento de la concentración de proteínas plasmáticas, lo que va a permitir que, por ejemplo, el, el, el calcio a lo mejor se una, por ejemplo, a este tipo de proteínas, ¿no? Hay gran producción de proteínas. Pero no sucede esto, sino que únicamente lo que sí va a cambiar es la concentración de calcio total, pero la concentración de calcio iónico, por ejemplo, se va a mantener. Por ejemplo, en un síndrome nefrótico donde hay pérdida de albúminas, ¿ya? Va a haber un cambio en la concentración del calcio total, o sea, del calcio total, el calcio que se encuentra unido a proteínas, el calcio que se encuentra formando complejos y el calcio iónico, o sea, va a haber obviamente un cambio en la concentración del calcio total, pero no va a haber un cambio, por ejemplo, en la concentración del calcio iónico, que es el que nos interesa, que es el que obviamente debe estar en una concentración determinada para poder que nuestras células de nuestro cuerpo puedan realizar todas sus actividades. ¿Ya? No va a haber, por ejemplo, un cambio radical de la concentración del calcio ionizado. Pero sí lo que va a disminuir, por ejemplo, la concentración de calcio iónico, por ejemplo, van a ser las intervenciones quirúrgicas, en donde se transfunde, por ejemplo, pintas de sangre, ¿ya? Se transfunde pintas de sangre, y obviamente se está transfundiendo, por ejemplo, en las pintas de sangre utiliza, por ejemplo, un anticoagulante, que es el citrato, ¿ya? Entonces, si se transfunde, por ejemplo, pintas de sangre en gran cantidad, obviamente se está transfundiendo también citrato. Y el citrato va a tener la capacidad de actuar como un quelante. Y ese quelante lo que va a hacer es unirse, por ejemplo, a calcio. Y en estos casos, por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas en donde hay hemorragias, por ejemplo, y se transfunden pintas de sangre, obviamente va a haber una disminución del calcio ionizado, porque ese calcio ionizado se va a unir con citrato formando complejos. ¿Ya? Formando complejos, produciendo prácticamente una hipocalcemia. La única forma como va a alterar la concentración, por ejemplo, de calcio en esta situación. ¿Ya? En estas situaciones. Entonces, ese calcio ionizado es el que prácticamente nos interesa mantener su concentración para que nuestras células puedan funcionar adecuadamente. ¿Ya? Eso, consideraciones generales del calcio. En cuanto al fosfato, junto con el calcio, forman lo que es la hidroxiapatita. El 85% de todo el calcio, de todo el calcio que se encuentra en nuestro cuerpo, el 85%, por ejemplo, se encuentra junto con calcio, formando hidroxiapatita, formando el esqueleto mineral, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el 15% restante es el que se va a distribuir, por ejemplo, en el líquido intracelular y líquido extracelular, ¿ya? Formando diferentes tipos de moléculas, como ya lo vemos, los fosfolípidos, hay fosfatos, ¿no es cierto? Se va a unir, por ejemplo, a proteínas igualmente, se van a unir a proteínas, el fosfato va a servir para formar, por ejemplo, la moneda energética de la célula, como lo es el ATP, ¿no es cierto? El adenosintrifosfato, está formado por 3 grupos fosfato, obviamente necesitamos de fosfato para que se formen estos compuestos, ¿ya? También va a servir como un compuesto de señalización celular, va a regular igualmente enzimas en los fosfatos, principalmente enzimas relacionadas con las rutas metabólicas de los carbohidratos, por ejemplo, en los procesos, por ejemplo, donde los receptores se encuentran unidos a proteínas G, ahí hay aumento de la concentración, por ejemplo, de AMP cíclico. Y para formar AMP cíclico se necesita obviamente de fosfatos. Por ejemplo, ATP. Para formar AMP cíclico se necesita de ATP. Y se produce una cascada de fosforilaciones, ¿no? Ese AMP produce una cascada de fosforilaciones, activando o inhibiendo, por ejemplo, diferentes enzimas.
Entonces, por eso es importante el fosfato para la regulación de las enzimas igualmente, ¿ya? Entonces, vea que este elemento igualmente va a tener sus funciones a nivel tanto intracelular como extracelular. Ese 15% restante que se encuentra de calcio corporal en nuestro cuerpo es el que va a estar distribuido entre líquido intracelular y líquido extracelular, ¿ya? ¿De dónde obtenemos los fosfatos? Los obtenemos de los alimentos. Este cuadrito, por ejemplo, pueden ver ustedes unos diferentes alimentos con una cantidad, una concentración determinada, por ejemplo, de fosfato, ¿ya? Pero únicamente el 75% de este fosfato que se encuentra en los alimentos es el que se absorbe, ¿ya? ¿Y dónde se va a absorber? Se va a absorber en los intestinos junto con calcio. Junto con calcio igualmente se va a absorber el fosfato, ¿ya? Y al igual que el calcio, el fosfato lo vamos a encontrar en sus tres presentaciones: fosfato unido a proteínas, ¿ya? Fosfato probando complejos y el fosfato ionizado. El fosfato inorgánico, el fosfato que realmente debe estar en concentraciones determinadas, ¿ya? Para poder, por ejemplo, mantener la homeostasis prácticamente de la formación, por ejemplo, y la resolución ósea, ¿ya? Debe haber esa cierta cantidad. Y obviamente el fosfato es un electrolito que, al igual que los demás electrolitos, se va a filtrar totalmente en el glomérulo, ¿ya? Pero se va a reabsorber eficientemente, por ejemplo, en el túbulo proximal, en el asa de Henle principalmente, ¿ya? Y hay un 10% de este fosfato reabsorbido que se va a eliminar, por ejemplo, a través de la orina. Pero ¿para qué va a servir este fosfato? Este fosfato, por ejemplo, que se elimina a través de la orina, va a servir principalmente para titular la acidez de la orina. Cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a una acidosis, ¿ya? A una acidosis, eliminamos hidrógenos por la orina. Entonces, si no hubiera, por ejemplo, estos fosfatos en la orina que se eliminan, obviamente nosotros fuéramos unos organismos que elimináramos hidrógenos, o sea, una orina tan ácida que obviamente nuestro sistema reproductor no existiría, ¿no? Entonces esos hidrógenos son titulados, son neutralizados prácticamente por los fosfatos. Hay un sistema de tamponamiento de los fosfatos que se conoce, que permite que los hidrógenos puedan eliminarse fácilmente a través del orina, ¿ya? Entonces, de esa forma, por ejemplo, por eso eliminamos ese 10%, por ejemplo, del fosfato a través del orina, ¿ya? Ahora, las concentraciones, por ejemplo, de fosfato y de calcio son inversas. Inversas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les quiero decir con eso de inverso? Quiere decir prácticamente que cuando hay un aumento en la concentración de calcio, las concentraciones de fosfato deben estar bajas. Cuando hay un aumento de fosfato, las concentraciones, por ejemplo, de calcio deben ser bajas. ¿Esto por qué es importante? ¿Esto qué permite? Esto permite mantener, por ejemplo, la solubilidad prácticamente de los fosfatos de calcio. Permite prácticamente desmineralizar, por ejemplo, a nuestros huesos cuando hay disminución de la concentración de calcio, por ejemplo, en sangre, ¿no? Ahí permite rápidamente desmineralizar los huesos y obtenemos grandes cantidades, por ejemplo, de calcio a partir de los huesos, ¿ya? Porque si no existiera esta relación, obviamente se van a formar calcificaciones y esas calcificaciones van a ser extremadamente duras y no se va a poder, por ejemplo, desmineralizar el hueso y no va a ayudar eso a mantener la homeostasis, por ejemplo, de calcio y de fosfato. Para eso es importante mantener esta concentración de calcio en mayor cantidad y fosfato en menor cantidad, o fosfato en mayor cantidad y calcio en menor cantidad, para mantener la solubilidad de los fosfatos, de calcio principalmente, para mantener la solubilidad, por ejemplo, de la hidroxiapatita, mantener soluble prácticamente nuestros huesos, ¿ya? Ahora, en la regulación del metabolismo de calcio y de fosfato van a actuar dos hormonas principalmente están involucradas en el mantenimiento de la homeostasis de calcio y de fosfato. Una va a ser la paratirina, también denominada hormona paratiroide, ¿ya? Y la vitamina D. Y la vitamina D. Las cuales principalmente se van a secretar cuando las concentraciones de calcio disminuyen prácticamente en sangre, ¿ya? Y otra hormona que no la vamos a ver en este momento, por ejemplo, es la calcitonina. La calcitonina también va a
actuar, por ejemplo, en el mantenimiento de la homeostasis de la concentración de calcio en sangre. Ya que la calcitonina, por ejemplo, se va a secretar principalmente cuando las concentraciones de calcio son elevadas. ¿Ya? Son elevadas en sangre y por lo tanto se va a secretar calcitonina y no va a permitir la reabsorción prácticamente de calcio en, en los riñones. ¿Ya? En los riñones. ¿Ya? Entonces aquí lo que nos interesa prácticamente en la regulación del calcio es prácticamente la paratirina y la vitamina D, que van a jugar un papel muy fundamental en mantener las concentraciones de calcio en nuestra sangre. En nuestra sangre. ¿Ya? Vamos con la paratirina. La paratirina, por ejemplo, es una hormona que se va a producir en la glándula paratiroides. ¿Ya? La glándula paratiroides, en la sección posterior, por ejemplo, de la glándula tiroides, existen unas pequeñas glándulas, un número de 4 a 6 existen, y en estas pequeñas glándulas, por ejemplo, son las glándulas paratiroides. Aquí se va a producir, por ejemplo, la paratirina. ¿Ya? Aquí se produce la paratirina, y esta cuando se secreta prácticamente cuando las concentraciones de calcio disminuyen en sangre. ¿Ya? ¿Cómo se sintetiza? Obviamente se sintetiza prácticamente como una pre-pro-paratirina. ¿Ya? Una proteína prácticamente sin ninguna función, ¿ya? Que debe sufrir modificaciones post-traduccionales para poder ser activa. ¿Ya? En un inicio esta pre-pro-paratirina, por ejemplo, es un péptido, es una proteína de aproximadamente 115 aminoácidos. ¿Ya? Entonces, esta como obviamente se sintetiza en los ribosomas, en el exterior prácticamente del retículo endoplasmático. El segundo paso que le sucede, por ejemplo, a esta proteína afuncional es que tiene que ingresar, por ejemplo, al retículo endoplasmático. Y para ingresar al retículo endoplasmático sufre un proceso de decisión, un proceso de rompimiento, de ruptura de la proteína. ¿Ya? Pues aproximadamente 25 aminoácidos se rompen y forman lo que es la proparatirina, que es un compuesto de 90 aminoácidos. ¿Ya? De 90 aminoácidos. Esta proparatirina de 90 aminoácidos sufre igualmente modificaciones en el interior de la mitocondria, al interior, por ejemplo, del retículo endoplasmático, y por un sistema de transporte de endomembranas, obviamente, el retículo endoplasmático va a pasar al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi sufre también un rompimiento de la molécula de aproximadamente 6 aminoácidos se escinden, se rompen y forman lo que es la paratirina ya en el aparato de Golgi, que es un péptido prácticamente de 84 aminoácidos. Este péptido de 84 aminoácidos, la zona activa prácticamente de esta proteína son los primeros 34 aminoácidos, que los receptores reconocen, por ejemplo, los 12 primeros aminoácidos para poder acoplarse a su receptor. ¿Ya? Y esta paraterina de 84 aminoácidos, obviamente luego es empaquetada, almacenada en vesículas, las cuales son transportadas al líquido intracelular. Y ahí se encuentran en el líquido intracelular. En cualquier caso, cuando se disminuyen las concentraciones de calcio, se secretan, por ejemplo, estas vesículas, ¿ya? Secretando prácticamente lo que es la paraterina. Y si no se necesita paraterina, por ejemplo, la paraterina igualmente se encuentra metabolizando en el interior de las vesículas, ¿ya? Se metaboliza, por ejemplo, en dos compuestos, en el fragmento activo y una zona denominada también el fragmento inactivo. El fragmento activo es la zona aminoterminal, y el fragmento inactivo corresponde a la zona carboxiloterminal. ¿Ya? Entonces ahí se rompe prácticamente esta proteína y tenemos estos dos fragmentos. Los dos fragmentos son los que se secretan, por ejemplo, hacia nuestra sangre. Ya sabemos que la parte activa es ese fragmento pequeño de 34 aminoácidos que igualmente va a ser reconocido por los receptores. ¿Ya? Por los receptores de la paratirina. Que se van a encontrar prácticamente en dónde, se van a encontrar prácticamente en riñones, se van a encontrar en huesos, ¿ya? Ahí se van a encontrar prácticamente los receptores de paratirina. ¿Ya? Son receptores que se encuentran unidos a proteínas G, ¿ya? Y si se encuentran unidos a proteínas G, su mecanismo de acción va a ser, obviamente, el aumento de la concentración de AMP cíclico en el interior de la célula, produciendo después que una cascada de fosforilación, ¿ya? Para dar la señal al interior de la célula, para señalizar a la célula y dar la orden de que mejor produzca algo en el interior de la célula. En este caso puede producir, por ejemplo, un aumento de los canales, por ejemplo, de calcio, para que exista una mayor reabsorción de calcio. Puede producir, por ejemplo, la paraterina
que se generen, por ejemplo más osteoclastos que van a permitir una mayor resorción ósea y por lo tanto va a salir más calcio, por ejemplo, de los huesos. ¿Ya? Es el funcionamiento prácticamente es la orden que manda, por ejemplo, la paratirina para regular los niveles de calcio en sangre. ¿Ya? Es el mecanismo prácticamente de funcionamiento de esta hormona. ¿Ya? De esta hormona. Y aquí tenemos, por ejemplo, la preparatirina, miren, es un péptido grande, la proparatirina, ¿ya? Y aquí tenemos la paratirina, que es prácticamente un péptido de 84 aminoácidos. Tenemos su fragmento activo y tenemos su fragmento inactivo, que es un fragmento carboxiterminal. El fragmento activo es el fragmento aminoterminal, ¿ya? Y este fragmento es el que reconoce prácticamente los receptores de paratirina, ¿ya? Estos dos elementos, por ejemplo, si no se los utiliza inmediatamente, obviamente se metabolizan y se rompen aquí, en la posición número 34. Se rompe aquí y estos dos fragmentos van a la sangre, ¿ya? Estos dos fragmentos van a la sangre y obviamente cada uno de estos fragmentos va a tener un tiempo de vida. Por ejemplo, la paraterina como tal va a tener un tiempo de vida de aproximadamente menor a 5 minutos. Mientras tanto que el fragmento carboxiterminal va a tener un tiempo de vida elevado que es aproximadamente de 1 hora, ¿ya? De 1 hora. La paraterina, ¿qué va a hacer? Se va a ejercer sus efectos en las células que tengan sus receptores específicos, como son las células de los riñones y las células de nuestros huesos. Ahí va a actuar, ¿ya? Y obviamente cuando termina su tiempo de vida, que es aproximadamente 5 minutos, va a sufrir metabolización. Esta paraterina, obviamente, este fragmento activo se va a eliminar a través de los riñones o igualmente va a ser transportado en la sangre hacia nuestro hígado, donde se va a metabolizar, ¿ya? Se va a destruir. Igualmente el fragmento carboxiterminal igualmente puede ser eliminado a través de los riñones, igualmente puede ser metabolizado a nivel hepático, ¿ya? Este fragmento carboxiterminal, por ejemplo, es un buen marcador, por ejemplo, para evaluar función renal. ¿Por qué? Porque si no se elimina adecuadamente, por ejemplo, este fragmento carboxiterminal, en la orina quiere decir que algo le está sucediendo a nuestros riñones, ¿ya? Que algo le está sucediendo a nuestros riñones y obviamente puede ser por el resultado de una insuficiencia renal. Entonces es un buen marcador para evaluar el funcionamiento renal. Igualmente las concentraciones de AMP cíclico urinario van a aumentar también. Van a aumentar también por acción de quién, por acción de la paraterina. Entonces obviamente las concentraciones de AMP cíclico urinario van a servir como un marcador también para ver la acción, por ejemplo, de la paraterina. Para ver si realmente nuestros riñones están funcionando obviamente muy bien, ¿ya? Por eso el camo urinario representa el 40%, por ejemplo, de la acción de la paraterina. O sea, 40% de este campo que se produce en el interior de las células renales se elimina, ¿ya? Eso se lo puede medir y mediante relaciones, mediante fórmulas matemáticas, se puede medir prácticamente la acción de la paraterina, ¿ya? De la paraterina. ¿Y cuáles van a ser las acciones de la paraterina? Las acciones de la paraterina van a ser principalmente en dos zonas. Una en el riñón y la otra prácticamente en nuestros huesos. En el riñón, lo que van a provocar es reabsorción tubular de calcio, una mayor reabsorción de calcio. Segundo, lo que van a provocar una menor reabsorción, por ejemplo, de fosfato, produciendo aquí una fosfaturia, eliminación de fosfato a través de la orina, ¿ya? Mayor reabsorción de fosfato, mayor reabsorción de calcio, menor reabsorción de fosfato, va a permitir que se genere calcitriol, ¿ya? Que es la vitamina D3 en su forma activa, y va a inhibir la bomba sodio-potasio-hidrógeno, produciendo, por ejemplo, pequeña acidosis y con una hipercloremia. Pequeña acidosis con una hipercloremia. Esas son las acciones prácticamente de la paratirina en nuestro riñón, ¿ya? Reabsorción tubular de calcio, ¿por qué aumenta las concentraciones de calcio? Porque obviamente va a aumentar la cantidad de transportadores de calcio, ¿no? Va a bloquear, por ejemplo, los transportadores de fosfato y por lo tanto ya no se va a reabsorber el fosfato en gran cantidad, ¿ya? Es la acción de la paratirina en el riñón. La acción de la paratirina en los huesos, obviamente lo que va a provocar es mayor resorción ósea. ¿Qué quiere decir? Mayor desmineralización de nuestros huesos. Por lo que va a liberar prácticamente calcio y fosfato a la circulación sanguínea en gran cantidad, ¿ya? Aumentan las concentraciones de calcio y de fosfato en sangre, por ejemplo, cuando hay
resolución ósea, gran cantidad. Pero obviamente esto se tiene que regular, ¿no es cierto? Siempre debe haber una relación calcio mayor, fosfato menor. Entonces, por lo tanto, como está en la sangre y todo pasa a través de nuestros riñones, que es el lugar donde se filtra prácticamente nuestra sangre, pues en la sangre, pues ya sabemos que en nuestras nefronas, por ejemplo, se van a filtrar prácticamente todos los analitos. En este caso, calcio y fosfato se van a filtrar. Pero eficiente, una vez en el filtrado glomerular, por ejemplo, se va a absorber en mayor cantidad calcio y el fosfato ya no se va a absorber. Entonces, de esa forma mantenemos los niveles bajos de fosfato y altos, por ejemplo, de calcio. ¿Ya? Con eso regulamos prácticamente las concentraciones de calcio en sangre y las concentraciones igualmente de fosfato. ¿Ya? Hay una proteína que tiene las mismas funciones que la paratirina y que se la denomina la PTHRP o la proteína relacionada con la paratirina. Es una proteína que se la sintetiza en diferentes etapas de nuestra vida, principalmente en la etapa fetal y en la etapa adulta. Solamente en estas instancias, por ejemplo, se puede producir esta proteína relacionada con la paratirina. ¿Ya? Que la producen principalmente los queratinocitos y el tejido mamario. ¿Ya? Pero a diferencia de la paratirina, por ejemplo, esta proteína relacionada con la paratirina no va a producir, por ejemplo, la síntesis de calcitriol, porque no va a, a activar la producción, por ejemplo, de una enzima clave específica en la producción de calcitriol, que es la 1-alfa hidroxilasa. ¿Ya? Realmente no se sabe cuál es la función de esta proteína relacionada con la paratirina, pero se ha visto que tiene una participación en el tejido lisovascular, tiene una participación prácticamente en la regulación en el transporte de calcio entre la placenta, ¿ya? En la placenta, igualmente en el túbulo renal, ¿ya? También hay estudios que permiten comprobar y se ha visto que permite la diferenciación y la apoptosis prácticamente de los condrocitos y las células mamarias, ¿ya? Hay situaciones porque esta proteína, por ejemplo, esta proteína se produce por ajuste alternativo, por ajuste alternativo, en donde se producen tres péptidos de 143, 139 y 173 aminoácidos. Y estos tres péptidos, por ejemplo, los primeros 8 aminoácidos, 8 a 12 aminoácidos, tienen la misma secuencia de los aminoácidos de la paratirina. Y es el motivo por el cual, por ejemplo, se unen, por ejemplo, a los receptores prácticamente de la paratirina. ¿Ya? Por la presencia de estos 8 aminoácidos en la zona que reconoce los receptores. ¿Ya? Pero solamente la podemos ver en esas etapas de nuestra vida, etapa fetal y en etapa adulta. Ahora hay enfermedades en las cuales se puede sobreexpresar, por ejemplo, esta proteína relacionada con la paratirina, y lo que se puede producir prácticamente es una hipercalcemia. ¿Por qué? Porque constantemente está produciendo la resorción ósea. Está produciendo resorción ósea. Está promoviendo la desmineralización del hueso y por lo tanto aumentando las concentraciones de calcio en nuestra sangre. Y estas enfermedades prácticamente van a ser, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿ya? Tumores escamosos, esas son tumores que van a producir prácticamente esta proteína, produciendo prácticamente lo que es la hipercalcemia, ¿ya? Es para que lo tengan en consideración que esta proteína prácticamente se puede producir en ciertas enfermedades, pero solo se produce en etapas de nuestra vida, fetal, en etapa adulta, ¿ya? Por la presencia de estos 8 aminoácidos que son iguales, por ejemplo, a la proteína paratirina. Entonces, se acoplan eficientemente al receptor y permiten que produzca las acciones de la paratirina. Reabsorción de calcio, ¿no es cierto? Menor reabsorción de fosfato. ¿Ya? No van a producir calcitriol porque no van a permitir la activación de la 1-alfa hidroxilasa. ¿Ya? Esa es la única diferencia entre la paratirina y la proteína relacionada con la hormona paratirina. ¿Ya? Vamos con la vitamina D, que no se la va a considerar un compuesto, sino que también se lo va a considerar, por ejemplo, una hormona. Se la puede considerar, por ejemplo, la vitamina D una hormona. ¿Ya? La podemos encontrar en muchos alimentos y la podemos sintetizar igualmente. Nuestras células pueden sintetizar vitamina D. Principalmente los queratinocitos. Las células de nuestra piel pueden generar, por ejemplo, vitamina D. ¿Ya?
Pero lo podemos encontrar principalmente en productos del mar, en pescados, por ejemplo, en atún, ¿ya? En cabala, por ejemplo, en aceite de hígado de bacalao, podemos encontrar en gran cantidad. También lo encontramos en el salmón, lo encontramos igualmente en leche cruda, en caviar, en los champiñones, ¿ya? En huevos igualmente vamos a encontrar, por ejemplo, vitamina D, que se va a absorber igualmente a través del intestino delgado y va a llegar a nuestra sangre, ¿ya? A nuestra sangre. Los queratinocitos la producen, ¿ya? La producen principalmente por acción de los rayos UV del sol, por acción de los rayos UV del sol, ¿ya? ¿Y a partir de qué molécula se produce el colecalciferol, la vitamina D3? Colecalciferol se denomina la vitamina D3. Esta molécula se va a producir a partir, por ejemplo, de una molécula de colesterol. Es una molécula de colesterol que tiene aproximadamente 27 aminoácidos, ¿ya? 27 aminoácidos, perdón, 27 carbonos, aminoácidos, perdón. Está formado por 27 carbonos, está formado por 4 anillos, como ustedes lo pueden apreciar, es el colesterol. En los queratinocitos, por ejemplo, la luz UV ejerce un efecto sobre esta molécula, produce el rompimiento, por ejemplo, del segundo anillo. De este anillo produce el rompimiento. Aquí produce el rompimiento y por lo tanto se va a generar esta molécula que se denomina colecalciferol, la cual sale, por ejemplo, de los queratinocitos hacia la sangre, ¿ya? Igualmente, la vitamina D que proviene de los alimentos se va a absorber en nuestro intestino delgado y se va, por ejemplo, y va a llegar a nuestra sangre, ¿ya? Recuerden, no todo se absorbe solo, obviamente esto va a estar unido con algo para evitar, por ejemplo, su toxicidad. Por lo tanto, la vitamina D, obviamente, va a unirse a una proteína. Esta proteína se denomina la DBP o la D-binding protein, la D-binding protein, proteína de unión a vitamina D en español, ¿ya? Entonces, miren, todo se une a algo, o sea, nada está solo, por ejemplo, en el interior de nuestro cuerpo. Al igual que los electrolitos, sodio, por ejemplo, no lo podemos encontrar solo. Sodio se encuentra hidratado con moléculas de agua en su exterior. Potasio igualmente con moléculas de agua en su interior. Calcio igualmente hidratado con moléculas de agua, por eso se evita toxicidad. Igualmente vitamina D va a estar unida a una proteína para evitar su toxicidad. Esta proteína, cuando se une a la vitamina D, por ejemplo, va a tener un tiempo de vida que es aproximadamente de 1 a 5 días. ¿Ya? De 1 a 5 días va a ser, por ejemplo, el tiempo de vida de esta proteína, ¿ya? ¿Y hacia dónde la transporta esta vitamina producida en los queratinocitos? O esta vitamina que proviene de los alimentos, lo transporta hacia el hígado. Aquí en el hígado, el colecalciferol, ¿ya? El colecalciferol se transporta, obviamente tiene un receptor de la DBP, ingresa, por ejemplo, la vitamina D en el interior de los hepatocitos. Hay una enzima que se denomina 25-alfa hidroxilasa. Esta 25-alfa hidroxilasa lo que hace es hidroxilar, pero hidroxila en una posición específica del colecalciferol. Lo va a hidroxilar prácticamente en la posición número 25. ¿Ya? En la posición número 25 del colecalciferol, formando lo que es el compuesto 25-hidroxicolecalciferol. ¿Ya? 25-hidroxicolecalciferol. Entonces, en el hígado, por ejemplo, en los hepatocitos, una vez que es hidroxilado, de nuevo, pues, sale. De nuevo sale este compuesto 25-hidroxicolecalciferol hacia la sangre, en donde igualmente es transportada por la DBP. Se une igualmente a la DBP, pero aquí, por ejemplo, el tiempo de vida de esta proteína junto con el 25-hidroxicolecalciferol disminuye completamente en alrededor de 2, bueno, aumenta en su tiempo de vida de 2 a 3 semanas, ¿ya? Eso es prácticamente ya por los cambios conformacionales que se producen en la proteína por unión del 25-hidroxicolecalciferol. Ya no es colecalciferol, es 25-hidroxicolecalciferol y por lo tanto eso va a cambiar la forma de la proteína y le va a aumentar su tiempo. Es como que va a proteger esas regiones en las cuales las diferentes proteasas que miden el tiempo de vida de las proteínas, por ejemplo, cortan y determinan que hasta ahí termina la vida de la proteína. Entonces, como que hay un cambio conformacional que esas regiones las guarda en su interior y obviamente las proteasas no pueden reconocer estos sitios y por eso aumenta su tiempo de vida. ¿Ya? Entonces, una vez en sangre, esta 25-hidroxicolecalciferol llega a nuestros riñones. Llega a nuestros riñones, miren, llega a las células renales, ¿ya?
igualmente van a tener receptores para la DBP, 25-hidroxicolecalciferol, y la molécula que va a ingresar es el 25-hidroxicolecalciferol. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar aquí, por ejemplo, en las células renales? En las células renales, por ejemplo, hay un aumento, si hay un aumento de la concentración de paratirina en sangre, ¿cierto? Hay una disminución, por ejemplo, de fosfato, igualmente, esto va a ser un estímulo para la célula, por ejemplo, para la célula renal. ¿Para qué? Para que esta célula, por ejemplo, renal, sintetice en gran cantidad una enzima clave en la producción de calcitriol. Esa enzima clave, por ejemplo, es la 1-alfa hidroxilasa, que al igual que la 25-alfa hidroxilasa, lo que va a hacer es hidroxilar. Pero en este caso va a hidroxilar en la posición número 1, por ejemplo. ¿Ya? En la posición número 1. ¿Ya? Aquí va a hidroxilar. ¿Ya? Miren ustedes, hidroxila aquí en la posición número 1 y forman el 1,25 dihidroxicolecalciferol o el denominado calcitriol. El calcitriol. ¿Ya? Entonces, por acción, por aumento, por ejemplo, de paratirina y por disminución de fosfato, permite la síntesis de 1-alfa hidroxilasa. Por lo tanto, se va a generar una mayor cantidad, por ejemplo, de calcitriol. ¿Ya? Este calcitriol igualmente sale de la célula renal hacia la sangre, ¿ya? Y es transportada por la DBP. ¿Ya? Es transportada por la DBP, en donde igualmente vamos a presentar tejidos diana, tejidos que van a responder prácticamente al calcitriol. Esos tejidos diana, ¿quiénes van a ser? Van a ser prácticamente los huesos y van a ser el intestino delgado. ¿Ya? Va a ser el intestino delgado. ¿Ya? En el intestino delgado, ¿qué va a permitir? Va a permitir una mayor absorción, por ejemplo, de calcio. En el intestino delgado, una mayor absorción de calcio. ¿Por qué? Porque en el intestino delgado lo que va a producir el calcitriol va a ser activación prácticamente de otra proteína que se denomina la calvindina. Esta proteína se va a producir por acción, por ejemplo, de la DBP 1,25 hidroxicolecalciferol o el calcitriol. ¿Ya? Por acción del calcitriol se va a generar una mayor cantidad de calvindina y por lo tanto esta calvindina prácticamente va a tomar, es como que toma, por ejemplo, es como un quelante que va a secuestrar una gran cantidad, por ejemplo, de calcios, ¿ya? Una gran cantidad de calcios y al tener una gran cantidad de calcios, pues obviamente va a permitir que se absorba una mayor cantidad de calcio a nuestra sangre, ¿ya? A nuestra sangre. Es lo que produce prácticamente el calcitriol del intestino delgado. Y en los huesos lo que va a provocar prácticamente es una desmineralización del hueso, es una mayor resorción ósea. Por lo tanto, va a permitir que, por ejemplo, calcio se secrete, al igual que fosfato se va a secretar a nuestra sangre. ¿Ya? Aumentando las concentraciones de calcio en sangre, después regulándose, ya sabemos, en el líquido, en nuestros riñones. ¿Ya? En nuestro riñón. Entonces miren ustedes cómo prácticamente intestino, nuestros riñones, huesos van a participar activamente en la regulación o en la homeostasis del calcio y del fosfato. ¿Cuándo? Cuando las concentraciones de calcio disminuyen en sangre. ¿Ya? Disminuyen en sangre. ¿Ya? Entonces ahí vemos como calcio y fosfato se regulan completamente. ¿Ya? Las acciones de la vitamina D, mayor absorción de calcio y de fosfato en el intestino, por estimulación de la producción de calvindina en la mucosa intestinal, ¿no es cierto? En el hueso va a producir una mayor resolución ósea, ¿ya? Mayor resolución ósea, por lo tanto, va a haber una mayor secreción prácticamente de calcio y de fosfato en sangre. Aumento de la concentración de estos analitos. Y en la célula renal, lo que va a provocar también es una mayor reabsorción tubular de calcio junto con aparatirina. ¿Ya? Junto con aparatirina. Entonces, aquí podemos hacer un resumen prácticamente de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando disminuye la concentración de calcio? ¿Qué va a suceder? ¿Mm? Va a haber un aumento ¿No es de... cierto? Ese va a ser un estímulo ¿para qué?
secrete Para que hormona se para genere el calcio. Exactamente, para que las glándulas paratiroides, estas pequeñas glándulas que se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroides, secreten una mayor cantidad de paratirina. ¿Ya? ¿Cuáles son las acciones de la paratirina? La Reabsorción. absorción del calcio. Ya, mayor Disminuir reabsorción de calcio, disminuir exactamente. el fosfato también. ¿Ya? En los riñones, mayor absorción de calcio, menor reabsorción de fosfato, ¿ya? ¿Y qué más van a hacer en el riñón? La Síntesis paratirina. de calcitriol. Síntesis exactamente de calcitriol o de vitamina, la vitamina D3 activa, ¿ya? Igualmente, la paratirina en los huesos, ¿cuál va a ser su acción? Una mayor reabsorción ósea. Mayor resorción ósea, mayor resorción ósea, ¿ya? Desmineralización del hueso, ¿ya? Ahora, esta síntesis de calcitriol igualmente va a tener sus efectos. En el intestino, ¿qué va a provocar? Una mejor reabsorción de calcio. Mayor absorción de calcio, ¿por qué? Porque el intestino es un órgano diana que proporciona la mayor cantidad de calcio. Ya, pero ¿cómo reabsorbe el calcio? ¿Cómo absorbe el calcio en gran cantidad? ¿Qué produce el calcitriol en las células intestinales? ¿Mm? ¿Qué produce el calcitriol, por ejemplo, en las células intestinales? Calvidina, no. La calvindina, exactamente. La calvindina, lo cual permite que se reabsorba gran cantidad, por ejemplo, de calcio. Se absorba gran cantidad de calcio. ¿Ya? ¿Y en el hueso qué provoca el calcitriol? Desmineralización o resorción ósea. Una pregunta. ¿Ya? En el hueso va a producirse una reabsorción ósea, ¿cierto? Resorción, no reabsorción, resorción. Ah, no, pensé que era ¿Ya? reabsorción. No, resorción, o sea, desmineralización. Resorción o desmineralización. Para con eso, ¿producir qué? Producir aumento de la concentración de calcio, aumento de la concentración de fosfato, por ejemplo, en sangre. ¿Ya? Ahora, ya regulando todo esto, ¿qué va a suceder, por ejemplo? Como productos finales, ¿qué vamos a obtener, por ejemplo, nosotros? En sangre, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener en sangre? Una mayor concentración de calcio plasmático. Vamos a tener una mayor concentración de calcio. Perdón, vamos a tener aquí, por ejemplo, este gráfico está mal. ¿Por qué está mal? Porque es calcio iónico. ¿Por qué está mal aquí? Porque si se reabsorbe más calcio, si hay más calcio, se elimina menos en orina. Exactamente. Entonces, la concentración de calcio urinario va a ser bajo, porque se está reabsorbiendo calcio en mayor cantidad y por lo tanto las concentraciones de calcio en orina van a disminuir completamente. ¿Ya? La concentración de fosfato plasmático, ¿por qué disminuye? ¿Mm? Porque decíamos que era inversamente proporcional. Si había mayor cantidad de calcio, entonces tenía que haber una disminución de fosfato. ¿Y por qué disminuye el fosfato? ¿Qué está sucediendo? Porque hay mayor reabsorción del calcio. Ya, pero ¿por qué el fosfato disminuye su concentración en sangre? ¿Cuál es el mecanismo que permite? Va a producir No se reabsorbe tanto. Exactamente. ¿Ya? No va a haber reabsorción de fosfato porque está actuando la paratirina. ¿Y cuál era una de las funciones de la paratirina? Mayor reabsorción de calcio, menor reabsorción de fosfato. ¿Ya? Menor reabsorción de fosfato. Y por eso, en sangre vamos a tener una menor concentración de fosfato plasmático. ¿Y se va a producir qué? Se va a producir una fosfaturia. ¿Por qué se produce una fosfaturia? Porque como no se reabsorbe el fosfato, se elimina por la orina. Exactamente. ¿Ya? Se elimina por la orina, producen una fosfaturia. Y con eso, ¿qué mantenemos? Los niveles de calcio y los niveles de fosfato. Calcio en mayor concentración que la de
fosfato. Con eso evitamos calcificaciones muy duras. Con eso permitimos que los fosfatos cálcicos, por ejemplo, sean solubles. ¿Ya? Sean solubles. ¿Ya? El otro elemento no menos importante, igualmente tenemos el magnesio. Magnesio, al igual que el fosfato, al igual que el calcio, por ejemplo, forman parte prácticamente de nuestros huesos. Forman prácticamente de nuestros huesos, formando la hidroxiapatita. El magnesio es un compuesto intracelular. Es decir, que vamos a encontrar realmente concentraciones muy bajas en el líquido extracelular en sangre. Alrededor de 0.8 a 1 milimol por litro, por ejemplo, vamos a encontrar en sangre. 0.8 a 1 milimol por litro. ¿Ya? ¿Para qué va a ser importante el magnesio? ¿El magnesio por qué es importante? Es importante principalmente, como ya decíamos, en el funcionamiento de muchas enzimas. Va a actuar como un cofactor para que las enzimas puedan funcionar. Principalmente la ADN polimerasa. Para que pueda, por ejemplo, el ATP, para que el ATP pueda transportar la energía presente en los enlaces de los fosfatos. Obviamente, para que se rompan, necesitan de magnesio. Necesitan de magnesio y por lo tanto, si no hay magnesio, no se va a producir, por ejemplo, el rompimiento efectivo de estos tipos de enlaces, no se va a transferir la energía. ¿Ya? Por eso actúa activamente en los procesos energéticos, por ejemplo, el magnesio. ¿Ya? La mayoría de magnesio lo vamos a encontrar ya, al igual que el fosfato y calcio, formando nuestros huesos. ¿Ya? El magnesio es un analito, es un electrolito que no se va a absorber eficientemente en el intestino delgado. Únicamente un 30% presente en los alimentos, por ejemplo, se va a absorber. Un 30% presente en los alimentos se va a absorber. El resto se va a eliminar, por ejemplo, a través de las heces. ¿Ya? Y en este 30% que se absorbe, únicamente un 5% se elimina por vía renal. ¿Ya? Van a haber células, por ejemplo, que necesiten grandes concentraciones de calcio. Necesitan siempre mantener calcio. Como por ejemplo corazón, por ejemplo músculo. Hígado. Son órganos que constantemente las células están dividiéndose, ¿no es cierto? Están constantemente dividiendo, están constantemente regenerándose, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, para regenerarse, para poder producir, por ejemplo, ADN, para que el ADN se duplique, necesitan prácticamente de magnesio. Y si están constantemente dividiéndose, pues van a necesitar grandes cantidades de magnesio. ¿Ya? Al igual que el calcio, al igual que el fosfato, magnesio lo vamos a encontrar formando en estas tres formas. Magnesio unido a proteínas, magnesio formando complejos y el magnesio prácticamente inorgánico. El magnesio iónico, el magnesio obviamente necesario para que las células puedan producir sus actividades normales. ¿Ya? La paraterina va a tener un papel muy importante en el mantenimiento de la homeostasis prácticamente del magnesio. Es decir, si las concentraciones de magnesio disminuyen, lo que va a hacer es producción de paraterina. Y por lo tanto, mediante la paraterina, se va a reabsorber una mayor cantidad de magnesio, por ejemplo, a través de la orina. Es un compuesto que se encuentra en concentraciones tan pequeñas que igualmente un aumento o disminución de esa concentración es determinante de, por ejemplo, si aumenta su concentración mayor a 1 milimol por litro, por ejemplo, se produce una hipermagnesemia. Lo que se traduce, por ejemplo, en alteraciones neuromusculares. Cuando hay disminución menor a 1 milimol por litro, se produce una hipomagnesemia. Que se va a traducir, por ejemplo, en vómitos graves, temblores, confusión mental, etc. Al igual que el magnesio, van a haber alteraciones, por ejemplo, de calcio, produciendo la hipercalcemia cuando hay concentraciones elevadas mayor a 2.6, la hipocalcemia cuando hay concentraciones disminuidas de calcio iónico menor a 2.1. ¿Ya? La hipercalcemia prácticamente es un trastorno, se podría decir, asintomático. O sea, la hipercalcemia se la puede detectar prácticamente por un análisis rutinario que ustedes
se lo van a hacer, por ejemplo, para ver cómo están de electrolitos, por ejemplo. O sea, ahí les pueden detectar hipercalcemia, pero no pueden, pero no tiene prácticamente una sintomatología. ¿Ya? Pero obviamente prácticamente no hay un umbral, digamos, en el cual a cierta concentración ya empieza a producirse síntomas, como lo hace, por ejemplo, el potasio. ¿Ya? Lo hace el potasio, lo hace el sodio, que ya a ciertas concentraciones obviamente se van a producir diferentes síntomas. Por ejemplo, nosotros podemos estar con una hipercalcemia que no presentamos. Entonces, por eso es que no hay un umbral el cual determine que a tal concentración se pueden producir estos síntomas. ¿Ya? Entonces, hay diferentes personas que van a actuar a diferentes concentraciones, por ejemplo, produciendo principalmente alteraciones neuromusculares, alteraciones nerviosas, alteraciones renales y alteraciones cardíacas. ¿Ya? Neuromusculares se va a traducir en fatiga, hipotonía, menores reflejos, por ejemplo. Alteraciones nerviosas, letargia, confusión, depresión. Gastrointestinales, estreñimiento, vómitos, pérdida de apetito. Alteraciones renales, litiasis, por ejemplo, poliuria. Y alteraciones cardíacas, bueno, van a haber cambios en el electrocardiograma, una mayor contracción miocárdica, por ejemplo, arritmias ventriculares. ¿Ya? ¿Cuándo se puede producir la hipercalcemia? Se puede producir principalmente cuando hay un hiperparatiroidismo primario, producción, por ejemplo, excesiva de paratirina. ¿Ya? Y esa producción excesiva de paratirina se la puede curar, por ejemplo, realizando la ablación de las glándulas paratiroides. ¿Ya? Entonces, cuando se realiza la hexéresis de las glándulas paratiroides, se realiza una medición, por ejemplo, de paratirina. Y si la concentración de paratirina disminuye un 50% a los 10 minutos de haberse realizado la hexéresis, es un buen elemento que permite o le dice, por ejemplo, al médico cirujano de que se ha extraído eficientemente las glándulas paratiroides. En tumores, por ejemplo, va a producir siempre una hipercalcemia. ¿Ya? ¿Por qué en tumores? Porque en tumores va a haber una mayor actividad osteoclástica. Principalmente en metástasis óseas, por ejemplo, hay una actividad osteoclástica. Es decir, los osteoclastos van a estar constantemente desmineralizando el hueso, produciendo resorción ósea. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, siempre va a haber una concentración elevada de calcio en las metástasis óseas. ¿Ya? En pacientes que se encuentran, por ejemplo, inmovilizados en gran tiempo en hospitales, igualmente se va a presentar una hipercalcemia. ¿Ya? En exceso de vitamina D, en hipertiroidismo, hipercalcemia. Exceso de vitamina D, porque obviamente si comemos mucha vitamina D, se va a producir calcitriol, igualmente calcitriol va a permitir que se absorba una mayor cantidad de calcio. Hipocalcemia va a ser la alteración que rápidamente, por ejemplo, produce síntomas cuando hay una disminución de la concentración de calcio, cuando hay una hipocalcemia. Y se puede traducir, por ejemplo, en alteraciones neuromusculares, igualmente, neuronales y cardíacas. Neuromusculares, parestesias, calambres, contracciones musculares. Neuronales, por ejemplo, confusión, movimientos correctos, irritabilidad. Cardíacas, arritmias, hipotensión, insuficiencia cardíaca. Ya, cambios en el electrocardiograma, igualmente vamos a encontrar en una hipocalcemia. ¿Cuándo se produce la hipocalcemia? Hipoparatiroidismo congénito adquirido. En enfermedades renales, por ejemplo, cuando hay una disminución de la producción de 1-alfa-hidroxilasa. Si no hay 1-alfa-hidroxilasa, no se va a producir calcitriol y por lo tanto no se va a absorber calcio por vía intestinal. No se va a absorber calcio por vía intestinal en enfermedad renal. En pseudohipoparatiroidismo, por ejemplo. ¿Ya? Una dieta pobre, por ejemplo, en vitamina D. O cuando hay una baja exposición a los rayos UV, no se produce. Si tenemos una dieta pobre en vitamina D y no tenemos una adecuada exposición a los rayos UV, no producimos vitamina A. No producimos calcitriol. No producimos vitamina D. ¿Ya?
En pancreatitis aguda igualmente se va a producir hipocalcemia. ¿Por qué se va a producir hipocalcemia? Porque el páncreas obviamente van a haber zonas de necrosis grasa. Y en esas zonas de necrosis grasa se va a unir, por ejemplo, calcio. El calcio iónico que se encuentra en la sangre. Se va a empezar a unir en esas regiones a estas zonas. O sea, por lo tanto, va a disminuir la concentración de calcio iónico y va a producir una hipocalcemia en lo que es pancreatitis aguda. Ahora, ¿por qué es importante ver el remodelado óseo? ¿Por qué es importante ver la formación o la desmineralización de nuestros huesos? Porque esto igualmente, en esto hay una regulación. En esto obviamente va a haber una regulación. O sea, ustedes, por ejemplo, ya conocen que prácticamente el hueso está formado por un componente orgánico osteoide y un componente inorgánico. ¿Ya? Componente orgánico va a representar el 30%, por ejemplo, del hueso y corresponde a lo que es el colágeno, por ejemplo, a la osteocalcina, por ejemplo, a proteoglicanos. ¿Ya? Proteoglicanos, por ejemplo. Es la parte orgánica prácticamente de nuestros huesos que representa el 30%. El otro 70% representa la parte inorgánica, ¿ya? De la masa ósea. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver, por ejemplo, son las sales fosfocálcicas, principalmente la hidroxiapatita, que es lo que forma prácticamente el componente inorgánico de nuestro hueso. ¿Ya? Y obviamente nuestros huesos están formados también por células. Y van a haber tres tipos de células. Van a haber los osteoblastos, van a haber los osteocitos y van a haber los osteoclastos. ¿Ya? Osteoblastos van a ser las células formadoras de nuestros huesos. ¿Ya? Son las que van a generar prácticamente ese componente orgánico de los huesos. ¿Ya? Van a formar la parte igualmente, la parte inorgánica, van a formar van a permitir que la hidroxiapatita se precipite en los huesos y empiece a formarse prácticamente en nuestro hueso. Los osteocitos son las células maduras. ¿Provienen de quién? Provienen, por ejemplo, de los osteoclastos. Muchas veces los osteoblastos provienen de células de origen mesenquimáticas. ¿Ya? Osteocitos provienen de los osteoblastos, son las células maduras, forman parte del recubrimiento de nuestros huesos. ¿Ya? Estos, por ejemplo, ya no secretan matriz, por ejemplo. ¿Ya? Forman parte de nuestros huesos. Y otro tipo de células que tenemos, pues son, por ejemplo, los osteoclastos. Los osteoclastos vamos a decir que son los que van a permitir la resorción ósea, la desmineralización de nuestros huesos. Son células de origen hematopoiético, o sea, van a ser células grandotas, células gigantes, multinucleadas, con un borde en cepillo, y ese borde en cepillo permite, por ejemplo, secretar protones, secretar, por ejemplo, hidrógenos. Por lo tanto, van a secretar una enzima que se denomina la fosfatasa ácida, la cual permite desmineralizar, por ejemplo, nuestros huesos. Entonces, nuestros huesos prácticamente se encuentran en constante remodelado. ¿Ya? Y en ese remodelado participan los osteoblastos y participan los osteoclastos. Los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos y los osteoclastos. Aquí participan estas dos células en el remodelado óseo de nuestros huesos. ¿Ya? Siempre va a existir remodelado óseo. Siempre va a existir remodelado óseo. Uno, para mantener la homeostasis, por ejemplo, de calcio, fosfato, magnesio en nuestra sangre. Y otra, por ejemplo, para el arreglo de fracturas que pueden ocurrir, por ejemplo, en nuestros huesos. O el arreglo de la microarquitectura de nuestros huesos cuando nosotros realizamos otras actividades, porque va a haber, por ejemplo, un cambio de las fuerzas biomecánicas de nuestros huesos. Por ejemplo, si nosotros empezamos a alzar pesas, obviamente va a haber un cambio de las fuerzas biomecánicas. Entonces, por lo tanto, debe haber un remodelado óseo igualmente. Entonces, esas son las dos funciones muy importantes del remodelado óseo. Mantener la homeostasis de calcio, fosfato y magnesio
Y por otro lado, reparar microlesiones y mantener y realizar microarreglos. ¿Ya? Microarreglos, la microarquitectura del hueso, arreglarlo. ¿Ya? Esas son las funciones principales del remodelado óseo. Y este remodelado óseo presenta, por ejemplo, fases. ¿Ya? Presenta, por ejemplo, fases. ¿Ya? Que aproximadamente duran alrededor de 4 meses. ¿Ya? En esta fase, por ejemplo, de remodelado óseo, tenemos la fase primero de resorción. La fase de resorción, ¿ya? La fase de resorción, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo empieza? Con la activación de los osteoclastos. Activación de los osteoclastos. ¿Ya? En pequeñas regiones de nuestros huesos que se denominan unidades de remodelado óseo, por ejemplo, se denominan esas regiones donde está produciéndose la resorción ósea. Son lugares, son regiones muy pequeñitas, ¿ya? De nuestros huesos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí las células, como son de origen hematopoyético, pues obviamente son células muy pequeñas que se van a ir uniendo y van formando esas células gigantes, grandes, por ejemplo, un borde en cepillo, como lo vemos aquí en el gráfico, ¿sí? Multinucleadas, porque obviamente son muchas células que se unen en sí y forman una célula gigante. ¿Ya? Tienen el mismo origen de los macrófagos, por ejemplo, sí, lo mismo. Entonces, lo que hacen este borde en cepillo es secretar protones, secretar ácido, acidez provocan ahí, secretan fosfatasa ácida y eso permite que el hueso se empiece a desmineralizar. Entonces, se empieza a secretar, por ejemplo, en ese caso se empieza a secretar el calcio, se empieza a secretar el fosfato, se empieza a secretar el magnesio. ¿Ya? Una vez que se ha producido, por ejemplo, esta fase, ¿ya? Que ocurre en un periodo de 1 a 2 semanas, viene la formación, por ejemplo, de los osteoblastos. Hay una importante activación osteoblástica aquí. ¿Ya? Y obviamente van a revestir esos lugares, estas zonas en las cuales se ha producido resorción ósea. ¿Ya? Van a revestir y en la parte interior se van a generar, pues van a estar presentes, por ejemplo, aquí, los osteocitos. En la superficie van a estar los osteoblastos y ya formando prácticamente el hueso. Las células maduras de los osteoblastos van a ser los osteocitos. Entonces aquí se van a estar constantemente formando prácticamente de nuevo nuestro hueso. Formando de nuevo nuestro hueso. ¿Ya? Una vez que se ha formado el hueso, se ha cubierto por los osteocitos, viene la mineralización del osteoide. ¿Ya? El cual comienza, por ejemplo, al mes. Al mes de depósito empieza y termina a los 4 meses. De los 3 a los 4 meses. ¿Ya? Eso depende prácticamente del hueso, ¿no? ¿De qué parte del hueso se está remodelando? Si es un hueso, por ejemplo, trabecular o un hueso cortical. ¿Ya? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, aquí los osteoblastos? Los osteoblastos lo que van a secretar es una enzima que se denomina la fosfatasa alcalina. ¿Ya? La fosfatasa alcalina, y esa fosfatasa alcalina es la que va a permitir prácticamente regenerar esta parte del hueso que ha producido desmineralización. O si aquí a lo mejor hubo una microlesión, por ejemplo, lo mismo. Van a primero actuar los osteoclastos, van a acomodar esta microlesión, luego los osteoblastos se empiezan de nuevo a mineralizar y se forma de nuevo el hueso. ¿Ya? En estas regiones, en estas zonas que ha habido esa resolución o una microlesión. Y por último tenemos la fase de reposo. La fase de reposo, que prácticamente aquí lo que tenemos son
osteocitos que están recubriendo nuestros huesos. Osteocitos que están recubriendo nuestros huesos. Son procesos prácticamente sincronizados. Son procesos prácticamente sincronizados. ¿Ya? Sincronizados que no van a cambiar, no van a cambiar la forma, no van a cambiar la forma del hueso. No van a cambiar la forma del hueso. No cambian la estructura prácticamente del hueso, la forma del hueso, no van a cambiar. Pero este remodelado óseo debe ser regulado, ¿no? Debe ser regulado. ¿Y quiénes lo regulan? Van a regular diferentes factores estimulantes. Diferentes factores estimulantes producen la regulación del remodelado óseo. ¿Y cuáles son las primeras células que van a actuar? Los osteoblastos. Sobre los osteoblastos es donde actúan prácticamente estos factores estimulantes. Principalmente paratirina, principalmente calcitriol. Y también, por ejemplo, paratirina y calcitriol se van a producir cuando hay disminución de las concentraciones de calcio, ¿no es cierto? Provocando, ¿qué? Una reabsorción ósea. Van a actuar primero sobre los osteoblastos. Igualmente, cuando existen microlesiones a nivel de los huesos, por ejemplo, o cuando tiene que producirse un arreglo de la arquitectura del hueso, por ejemplo, van a haber otros factores que van a activar, por ejemplo, la resorción ósea, como por ejemplo la interleucina 1, el factor necrótico tumoral alfa, por ejemplo. Las interleucinas se producen cuando hay, por ejemplo, daño en las células. Son moléculas que envían información. Pero ¿sobre quién van a actuar? Van a actuar principalmente sobre los osteoblastos. Y los osteoblastos, al recibir estos estímulos, lo que van a producir principalmente son tres tipos de moléculas. Van a producir RANL, que es el ligando receptor activador de factor nuclear, y van a producir MCSF, que es el factor estimulante de colonias de macrófagos. ¿Ya? Y, por otro lado, también se va a producir osteoprotegerina. ¿Ya? Estas proteínas pueden producirse aquí pueden estar presentes en la membrana celular del osteoblasto o pueden secretarse. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las funciones de este RANL y este MCSF? Lo que van a hacer prácticamente es activación y diferenciación de osteoclastos. MCSF, el factor estimulante de colonias de macrófagos, lo que va a hacer es que se produzcan más osteoclastos a nivel de la línea hematopoietica. Activar que se produzcan más osteoclastos. RANL igualmente va a permitir diferenciar a los osteoclastos. Pero también RANL lo que hace es inhibir la apoptosis de los osteoclastos. Inhibe la apoptosis de los osteoclastos. Entonces, estas van a ser células, por ejemplo, inmortales, que van a estar constantemente trabajando y desmineralizando el hueso, porque van a producir fosfatasa ácida. ¿Ya? En esta zona, en este borde de cepillo aquí, producen fosfatasa ácida, producen protones, acidez, y eso permite que se desmineralice el hueso. ¿Ya? Entonces, estas dos proteínas son las que permiten activar prácticamente los osteoclastos. Ahora, ¿cuándo se termina prácticamente la resorción? La resorción se termina igualmente cuando, por ejemplo, la osteoprotegerina se une a RANL. Se une a RANL.
Y obviamente al unirse a Ragnelli no va a permitir ya la diferenciación de los osteoclastos. No va a permitir, por ejemplo, que se inhiba la apoptosis, sino que las nuevas células generadas, por ejemplo, van a morir, porque tienen la apoptosis activa y rápidamente van a morir. Y con eso termina la resorción ósea y empieza, por ejemplo, ya el proceso de formación de hueso por parte de los osteoblastos. Obviamente, ¿cuándo termina esto? Cuando las concentraciones de paraterina disminuyen, las concentraciones de calcitriol disminuyen y las concentraciones de calcio en sangre se encuentran estables. Ahí dejan de producir MCCF, RANL, ¿ya? Y obviamente la osteoprotegerina va a cumplir un papel muy fundamental para evitar que se sigan produciendo una desmineralización del hueso, una resorción. Porque ya va a permitir que estas células se active la apoptosis y por lo tanto rápidamente mueran. Y los osteoblastos empiezan a trabajar, empiezan a formar el hueso. Esa es la forma como prácticamente se regula el remodelado óseo, para la formación y para la resorción ósea. Y doctor, por ejemplo, dentro de los procesos de resorción, e incluso en la formación de osteoblastos y la mineralización, hay quizás enzimas que actúan dentro de estos procesos para catalizar o inhibirlos. ¿O no? Estas proteínas, MCSF, RANL, son proteínas que van a actuar son proteínas que van a permitir la activación, por un lado, en la línea hematopoyética. O sea, van a producir más osteoclastos. RANL va a diferenciar, por ejemplo, los osteoclastos. Va a activar los osteoclastos, va a diferenciar. ¿Cómo los activa? ¿Cómo los diferencia? Por ejemplo, inhibiendo la apoptosis celular de este tipo de células. Entonces ahí estos osteoblastos están trabajando constantemente. Entonces están inhibiendo muchas rutas metabólicas. Están inhibiendo, por ejemplo, la muerte celular programada, la apoptosis, que es una ruta metabólica, por ejemplo, para permitir que las células, en cualquier momento que se encuentren en un daño, rápidamente se autoeliminen. Entonces, en este caso, por ejemplo, RANL lo que hace es inhibir la apoptosis y los osteoblastos se generan en gran cantidad, se están activando, están produciendo, por ejemplo, resorciones en ese momento. Ahora, cuando ya no hay esto, cuando, por ejemplo, ya disminuye paraterina, disminuye calcitriol, ya no hay estímulos para los osteoblastos, ya no se produce MCCF, ya no se produce RANL, la osteoprotegerina se produce en gran cantidad. ¿Qué se va a unir, por ejemplo, a RANL? Y al unirse a RANL, estas células de aquí, por ejemplo, se activa la apoptosis. Se activa la apoptosis y rápidamente mueren. Mueren. Y con eso se termina prácticamente la resorción. Una parte muy fundamental del hueso es el colágeno. Parte de la fase orgánica del hueso es el colágeno. ¿Ya? Y junto con la formación de hueso, igualmente va a haber formación también de colágeno. Junto con la resorción ósea va a haber igualmente destrucción de moléculas de colágeno. ¿Y por qué es importante esto? Ver igualmente la formación y la destrucción del colágeno, porque van a haber ciertos componentes del colágeno que van a ser utilizados como marcadores para evaluar formación y resorción de hueso. Formación y resorción de hueso. El colágeno, por ejemplo, es una proteína fibrosa, es una proteína larga, proteína elástica, resistente, ¿ya? Prácticamente está formada por 338 repeticiones de glicina, hidroxiprolina, hidroxiglicina, ¿ya? De lisina y de prolina. Cuando se forma colágeno, obviamente el colágeno sufre modificaciones post-traduccionales.
Cuando está formando hueso igualmente, cuando está formando colágeno, esta molécula sufre modificaciones posttraduccionales. Y una de las modificaciones, bueno, aparte de la hidroxilación que produce la molécula para formar la hidroxipirulina y hidroxilisina, es la escisión de los extremos de la molécula de colágeno. A estos extremos se los denomina propéptidos. Y los osteoblastos son los encargados prácticamente de romper esos extremos. Producen una enzima, por ejemplo, que permite romper estos extremos. Y estos propéptidos, amino terminal y el propéptido acá, carboxilo terminal, van a la sangre. Van a la sangre, se metabolizan en el hígado o se pueden eliminar por los riñones. Entonces, la medición, por ejemplo, de estos propéptidos en sangre sirve para evaluar formación de hueso, por un lado. ¿Ya? Otra modificación que sufre la molécula de colágeno, la molécula de colágeno, es que en los extremos, por ejemplo, o en las regiones internas, va a actuar una enzima que se denomina lisiloxidasa. La lisiloxidasa lo que hace es una amidación reductiva de la lisina y de la hidroxilisina. Y forman dos compuestos, forman la piridinolina y forman la desoxipiridinolina. Esta piridinolina y desoxipiridinolina lo que hacen es que se unan, por ejemplo, moléculas de colágeno entre sí. Y es la razón por la cual la molécula de colágeno es larga, es fibrosa, ¿no? Es resistente. En los colágenos, por ejemplo, un tendón vemos, es largo, ¿no? Es resistente, es elástico, porque muchas moléculas de colágeno se unen por la presencia de estos compuestos, piridinolina, desoxipiridinolina, que se forman a partir de la hidroxilisina y la lisina, por acción de esta enzima lisiloxidasa. ¿Ya? Entonces, esas modificaciones sufre la molécula de colágeno, por ejemplo, para ser funcional. Ahora, cuando se está destruyendo hueso, por ejemplo, cuando se está, por ejemplo, desmineralizando el hueso, igualmente va a haber una destrucción de la molécula de colágeno. Y en la destrucción de esta molécula de colágeno, lo que se va a crear principalmente, van a ser dos compuestos. Por un lado va a ser la piridinolina y la desoxipiridinolina que van a secretarse hacia la sangre. Piridinolina y desoxipiridinolina hacia la sangre secreta, cuando hay destrucción de hueso. Y también son unos excelentes marcadores para ver resorción ósea, para ver si hay destrucción de hueso. Resorción ósea. Y va a existir una enzima que se denomina colagenasa. ¿Ya? La colagenasa, ¿qué va a hacer? La colagenasa, por ejemplo, va a actuar sobre los telopéptidos. Estas regiones de aquí, amino terminal y carboxilo terminal. Aquí. Estas regiones las va a romper. Y vamos a encontrar, obviamente, telopéptidos en la sangre. Porque estos telopéptidos igualmente van a pasar a la sangre y pueden ser medidos por diferentes técnicas de laboratorio. ¿Ya? Entonces, si hay formación de hueso, si hay resorción de hueso, podemos medir estos parámetros de formación y resorción de hueso, midiendo, por ejemplo, estos compuestos que les acabo de mencionar. Midiendo, por ejemplo, los propéptidos, midiendo telopéptidos, midiendo piridinolinas, desoxipiridinolinas. A todos estos compuestos que se pueden medir, por ejemplo, se los denomina marcadores. Y a estos compuestos se los denomina marcadores bioquímicos de remodelación ósea. Porque se pueden medir, se pueden cuantificar, tanto en suero como en orina. Pueden medirse en sangre, pueden medirse igualmente en orina, porque a través de los riñones se pueden eliminar. Y sirven para medir la actividad metabólica de nuestros huesos. Pues aquí vamos a tener
dos tipos de marcadores. Marcadores bioquímicos de resorción ósea y marcadores de bioquímicos de formación de hueso. Los marcadores bioquímicos de resorción ósea va a ser la fosfatasa ácida. Pero ojo, no es un buen marcador. ¿Por qué no es un buen marcador? Porque van a haber otras células en nuestro cuerpo que pueden producir fosfatasa ácida. Como los macrófagos, producen fosfatasa ácida. ¿Ya? Entonces puede haber confusión, por ejemplo. Entonces no es un buen marcador, por ejemplo. Determinar únicamente fosfatasa ácida. Obviamente para ver, por ejemplo, a qué enzima pertenece la fosfatasa ácida, se debe hacer una electroforesis. Y mediante esa electroforesis se determina que es de origen de óseo o de origen de la línea hematopoyética, de origen, por ejemplo, de los macrófagos. Mediante una electroforesis. Otro marcador utilizado para resolución ósea, la hidroxiprolina, que va a representar únicamente el 10% de la molécula de colágeno. Pero no es un buen marcador igualmente de resolución ósea, porque hidroxiprolina también la forman los músculos. Y los músculos también secretan, por ejemplo, hidroxiprolina. Entonces no se puede saber de dónde proviene esa hidroxiprolina, si es de los músculos o si es de los huesos. Para evaluar, obviamente se debe realizar un set de pruebas de todos los marcadores bioquímicos de resorción ósea, si queremos ver a lo mejor si hay resorción ósea en un paciente. Entonces, ahí se puede medir, por ejemplo, piridinolina, desoxipiridinolina. ¿Cuándo se formaban estos compuestos, piridinolina y desoxipiridinolina? ¿Cuándo se formaban estos compuestos? Piridinolina y desoxipiridinolina, recuerden, sirven para unir moléculas de colágeno entre sí y formar la estructura fibrosa de la colágeno. ¿Cuándo podríamos medir piridinolina y desoxipiridinolina? Cuando se destruye colágeno. ¿Ya? Cuando se está destruyendo el colágeno, ahí podemos medir piridinolina y desoxipiridinolina, porque se está destruyendo. Entonces estos compuestos se secretan hacia la sangre. ¿Qué otro compuesto también podríamos medir cuando había resorción ósea? Los telopéptidos. Amino terminal, telopéptido, carboxilo terminal. Amino terminal, carboxilo terminal. Entonces se debe prácticamente evaluar estos 4 parámetros para ver realmente si el paciente, por ejemplo, se le está produciendo una resolución ósea. Al igual, también podemos utilizar marcadores bioquímicos de formación de hueso. Se puede medir la fosfatasa alcalina, pero no solamente es suficiente medir solo fosfatasa alcalina y decir, bueno, usted está en un proceso de formación de hueso. No, porque obviamente fosfatasa alcalina la van a producir otras células en nuestro cuerpo. Como por ejemplo el hígado. La próstata produce fosfatasa alcalina. Entonces, se debe hacer un set de pruebas, obviamente. Aquí también se puede medir osteocalcina, porque hay formación de hueso. Y cuando hay formación de hueso, había el rompimiento de estas regiones de la molécula de procolágeno, denominadas propéptidos. Los propéptidos amino terminal y los propéptidos carboxilo terminal. Y de esa forma se evalúa, por ejemplo, en un paciente si está en una resolución ósea o si está en su cuerpo formando hueso. Por eso estos marcadores bioquímicos, por ejemplo, van a servir principalmente para predecir la pérdida de masa ósea, para predecir el riesgo de fractura y para monitorizar, por ejemplo, el efecto de un tratamiento. Para eso van a servir, por ejemplo, los marcadores bioquímicos de remodelado óseo. ¿Ya?
Y existen diferentes técnicas utilizadas prácticamente para medir todos estos parámetros, como el inmunoanálisis o la ELISA, la cromatografía, por ejemplo. La electroforesis, que va a servir básicamente para poder diferenciar qué tipo de isoenzima es, y de dónde proviene, por ejemplo, esa isoenzima. En el caso de la fosfatasa ácida, en el caso de la fosfatasa alcalina, por ejemplo. ¿Ah? Y obviamente hay que seguir ciertas consideraciones, ciertos parámetros analíticos para poder obtener obviamente una muestra adecuada. Se debe realizar en suero, en plasma, y obviamente tener el anticoagulante específico para poder realizar la detección. Las concentraciones de calcio, 2.1 a 2.5 milimol por litro, fosfato de 0.9 a 1.5 milimol por litro, magnesio, por ejemplo, 1 milimol por litro. El calcio, por ejemplo, se lo puede detectar prácticamente en un análisis de electrolitos. Ahí se puede detectar, por ejemplo, el calcio por potenciometría. Por un electrodo se mide la concentración de calcio. En un análisis de electrolitos. El fosfato se lo puede realizar, por ejemplo, por espectrofotometría. Mediante un análisis colorimétrico en el cual se mide una longitud de onda y se ve la cantidad, por ejemplo, de fosfato que se encuentra en sangre. Se puede ser en plasma, puede ser en suero. Magnesio, igualmente, se puede medir mediante un complejo colorido enzimático, que luego es pasado a través de un espectrofotómetro y por fórmulas matemáticas obtenemos la cantidad, por ejemplo, de magnesio que existe en una muestra de sangre. La detección de histocalcina, por ejemplo, por inmunoanálisis, de ELISA, por ejemplo, se puede realizar. Ahora, por ejemplo, piridinolina, desoxipiridolina, los telopéptidos. En el caso de piridinolina y desoxipiridolina se va a necesitar de un equipamiento ya especial, ya mucho más sofisticado, como por ejemplo la cromatografía líquida de alta resolución, la HPLC, que va a ser más específica, que va a ser más sensible. Pero también piridinolina y desoxipiridolina se puede realizar, por ejemplo, mediante un análisis de ELISA. Mediante un análisis, pero obviamente vamos a poder, la sensibilidad y especificidad de la prueba va a disminuir en un 70%. O sea, los resultados no van a ser muy fiables. Los telopéptidos, pero igualmente por ELISA, por inmunoanálisis, por quimiluminiscencia, se puede realizar este tipo de pruebas. Únicamente lo que necesitamos aquí es el equipo de ELISA y necesitamos el kit para telopéptidos de colágeno tipo 1. Y se hace la extracción de la muestra, se hace centrifugación, se obtiene el plasma o el suero, se ponen los reactivos necesarios y se mide, por ejemplo, en el equipo de ELISA. Y el ELISA lo que mide es prácticamente una fluorescencia. Una fluorescencia que emiten, por ejemplo, el contacto de los telopéptidos junto con un anticuerpo. Y eso mide, por ejemplo, el ELISA. Y se puede medir la concentración de estos compuestos. Para tirina igualmente se debe utilizar sangre con anticoagulante EPTA. ¿Ya? Hay diferentes kits para poder determinar paratirina de ELISA principalmente. Vamos a encontrar de primera, segunda y tercera generación. Actualmente los de tercera generación son muy utilizados porque obviamente solo detectan la paratirina en su forma activa. La paratirina total, por ejemplo, en su forma activa. Recuerden que la paratirina, por ejemplo, se seguía metabolizando y se rompía en el aminoácido número 34, ¿no? En dos, en la forma activa y en la forma inactiva. Y los anticuerpos monoclonales de primera y segunda generación
detectan todo, por ejemplo, ahí. Mientras tanto que los de tercera generación únicamente detectan la paratirina activa. Por eso son los más utilizados. Y por eso se va a encontrar concentraciones muy bajas de aproximadamente de 1.1 a 6.8 picomol por litro. La vitamina D, igualmente, equipos sofisticados, HPLC, acoplado, unido a espectrometría, por ejemplo, de masas. HPLC con espectrometría de masas. Que es prácticamente es un equipo súper especial que detecta realmente concentraciones mínimas de diferentes analitos. Muy pequeñas, vamos ya a femtogramos, vamos, cantidades ínfimamente pequeñas. Aunque también la vitamina D se la puede realizar por ELISA o también se la puede realizar con quimioluminiscencia, pero ojo, recuerden que conforme la prueba obviamente va cambiando, o sea, sensibilidad y especificidad va a disminuir. Si hacemos una HPLC, por ejemplo, unida a espectrometría, obviamente sensibilidad y especificidad de la prueba es del 90, 95%. Ya vamos bajando ELISA, la sensibilidad y especificidad de la prueba empieza a disminuir. Si ya vamos, por ejemplo, a un 80 o 75%, vamos a quimioluminiscencia, por ejemplo, ya vamos a un 60% de sensibilidad y especificidad. ¿Ya? Porque no requieren, por ejemplo, equipos especializados. Tener cuidado al momento de hacer la extracción de sangre, ¿no? Igual que los electrolitos, en el momento de realizar el torniquete, ¿no? O sea, el torniquete no debe estar todo el tiempo en el brazo. Eso puede provocar hemólisis, ¿no es cierto? Y al provocar hemólisis, se rompen los eritrocitos, por lo tanto arrojan todo su líquido intracelular y nos van a dar resultados falsos, por ejemplo, de calcio principalmente. ¿Ya? Y de magnesio también, porque magnesio se encuentra en mayor cantidad en el líquido intracelular. Y eso, jóvenes, con respecto a lo que es el metabolismo de calcio, fosfato y magnesio y a las diferentes técnicas utilizadas para evaluar la concentración de estos compuestos en sangre. Todos los valores que les he entregado hasta ahora son valores en sangre. Valores en sangre. ¿No? No son valores no son valores en líquido intracelular, porque recuerden que aún no podemos estudiar, por ejemplo, una sola célula y ver las concentraciones de los elementos en una célula. Entonces, en sangre, como es el líquido que lo podemos extraer y en mayor cantidad, pues obviamente tenemos esos valores ya determinados, estandarizados. Los otros valores que encontramos, por ejemplo, potasio, 140 equivalentes por litro, sodio, 4 o 5 equivalentes por litro y el líquido intracelular, son por estudios, obviamente, en células principalmente musculares y en eritrocitos. Obviamente, falta todavía ver realmente cada tejido, cómo está constituido cada célula. ¿Ya? Pero estos valores que se entregan son muy importantes en el líquido extracelular para poder mantener esa homeostasis en nuestro cuerpo, ese equilibrio en nuestro cuerpo para que nuestras células puedan trabajar sin ningún problema. Ya sabemos aquí que dependiendo de la osmolaridad, por ejemplo, va a ser igual en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. La misma concentración de solutos van a haber. Misma concentración de solutos van a haber. Obviamente que van a cambiar, sí, los electrolitos, pero va a haber la misma concentración de solutos. Es independiente de la forma, del tamaño de la partícula, del compuesto, ¿ya? Y el transporte de estos compuestos depende de la difusibilidad del compuesto. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a lo que es calcio, fosfato y magnesio. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? A ver, yo sí tengo preguntas para ustedes.
Paratirina, ¿dónde se produce? En las glándulas. Las glándulas Paratiroides. En las glándulas paratiroides. ¿Cuándo se secreta? Cuando hay un estímulo que es una disminución de... Cuando las concentraciones de calcio disminuyen en la sangre. Cuando las concentraciones de calcio disminuyen en la sangre. ¿Cuáles son las acciones de la paratirina? Mayor Actúa sobre el absorción de riñón y calcio. provoca la reabsorción La absorción del calcio. de calcio. ¿Qué más? disminuye el fosfato. ¿Ya? ¿Qué más? sobre el hueso. Permite la síntesis de calcitrol. ¿Ya? Calcitriol. Nivel la bomba. Sodio. Sodio hidrógeno. ¿Ya? Muy bien. ¿Y en los huesos? ¿Qué produce? La resolución Aumenta ósea. la La salida resolución de ósea. Resolución ósea. ¿Ya? Resolución ósea. Listo. El calcio. ¿En qué formas lo podemos encontrar en sangre? Unido a proteínas formando complementos y inorgánico. ¿Ya? Unido a proteínas, formando complejos y Iónico. calcio iónico. ¿ya? En calcio. ¿Cuál de esos tres tipos de calcio es el más importante? El calcio Ionizado. Calcio ionizado, exactamente. ¿Ya? Calcio ionizado. La vitamina D, ¿dónde se forma? Los queratinocitos. Los queratinocitos. ¿Por quién está transportada la vitamina D en la sangre? Por la DBP. Por la DBP, por la proteína transportadora, proteína de unión a vitamina D. ¿Ya? Por la DBP. Listo. En el hígado, ¿qué le sucede al colecalciferol? Se une a la 25 alfa hidroxilasa. Y se va No se une. La 25 alfa hidroxilasa es una enzima. Hidroliza. ¿Ya? No la hidroliza. Hidrólisis es diferente. Es Que diga la hidroxilación. hidroxilación. ¿Ya? Una hidroxilación. Le pone un grupo OH. ¿Ya? ¿En dónde? ¿En qué posición? 25. En el carbono 25. ¿Y qué forma? Molécula 25 Hidroxicolecalciferol. ¿Ya? ¿Dónde se transporta la 25 hidroxicolecalciferol? Al riñón. Al riñón. En el riñón, ¿qué le sucede a la 25 hidroxicolecalciferol? Cuando... Ahí me olvidé de algo. Aquí me olvidé de algo de indicarles. Aquí me olvidé de algo de indicarles. Aquí me olvidé algo de indicarles. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto? Le llegaba el 25 hidroxicolecalciferol al riñón. ¿Ya? Había aumento de paratirina, disminución de fosfato, que permitían la activación de la 1-alfa hidroxilasa, se sintetiza más 1-alfa hidroxilasa, y se convierte en 1,25 hidroxicolecalciferol. ¿Ya? O el calcitriol. Y se va de nuevo a la sangre y va a los tejidos diarios. ¿Ya? Ahora, cuando las concentraciones de calcio ya son estables en sangre, la paratirina va a disminuir su concentración. Ya no va a haber producción de paratirina. Y como la paratirina tiene un tiempo de vida de 5 minutos únicamente, obviamente se va a destruir en 5 minutos lo que queda en sangre. ¿Ya? Ya no va a haber producción de paratirina. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar aquí en el riñón? En el riñón, prácticamente, como disminuye la concentración de paratirina, la 1-alfa hidroxilasa ya no se va a sintetizar más. Ya no se va a sintetizar más. ¿Ya? Ya no se sintetiza más. Igualmente, la 1-alfa hidroxilasa, cuando la concentración de calcio en sangre ya aumenta y es estable, se inhibe. La misma enzima se inhibe. Estos son los dos mecanismos, por ejemplo, para poder inhibir la formación de calcitriol cuando las concentraciones de calcio ya están estables en sangre. La primera, ¿no es cierto? Ya no se sintetiza más 1-alfa hidroxilasa. Y la segunda, la concentración de calcio permite que la 1-alfa hidroxilasa se inhiba, la enzima como tal. ¿Ya? Ahora, esas concentraciones disminuidas, por ejemplo, de paratirina, ya no hay paratirina, ya no van a activar, por ejemplo, la formación de 1-alfa hidroxilasa, sino que activan la producción o la síntesis de otra enzima. Y esta enzima se denomina 24 hidroxilasa.
Y la 24-hidroxilasa va a hacer lo mismo, hidroxilar. Pero ya no va a hidroxilar en posición 1, sino que va a hidroxilar en la posición número 24. Aquí, en la posición número 24. Y aquí lo que se va a formar prácticamente es un compuesto inactivo. ¿Ya? Es un compuesto inactivo que no va a producir absolutamente nada. ¿Ya? Y de esa forma, miren cómo mantenemos igualmente las concentraciones de calcitriol, obviamente, en nuestro cuerpo. ¿Ya? Esa parte me olvidé de mencionarles. ¿Ya? Cómo se regula la producción de calcitriol igualmente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuándo se produce 1-alfa-hidroxilasa? Cuando las concentraciones de paraterina son elevadas, cuando las concentraciones de fosfato son disminuidas, ¿no es cierto? Se produce síntesis de 1-alfa-hidroxilasa, mayor producción de 1-alfa-hidroxilasa, ¿ya? Y por lo tanto se va a producir mayor calcitriol. Cuando las concentraciones de paraterina disminuyen, ya no existen, las concentraciones de calcio están estables en sangre, ya no se genera 1-alfa-hidroxilasa, sino que se genera 24-hidroxilasa. Y esta 24-hidroxilasa igualmente actúa sobre la 25-hidroxicolecalciferol, pero la hidroxila en otra posición, en la posición número 24, y produce un compuesto realmente inactivo que no tiene ninguna función. ¿Ya? En los queratinocitos, ¿a partir de qué molécula se forma el colecalciferol? 7-deshidrocolesterol. ¿Ya? O, ¿no es cierto?, a partir del colesterol. O a partir del colesterol se forma, por ejemplo, el colecalciferol en los queratinocitos. ¿Ya? ¿Cuáles son las acciones de la vitamina D activa o el calcitriol? A nivel del intestino, precisamente actuar como en la absorción del calcio, estimular también a la producción de la calvindina, también, por ejemplo, a nivel del hueso, la reabsorción ósea, precisamente en esta síntesis de la osteocalcina, y también, por ejemplo, en la reabsorción tubular del calcio. Ya, muy bien, listo. Ahora, el remodelado óseo. ¿Cuáles son las funciones del remodelado óseo? Formación del hueso, desmineralización, también cambiar las microlesiones, renovar eso, ¿Ya? de la microestructura. Y la más importante. Mantiene la concentración de calcio, magnesio y fosfato. Exactamente. Mantiene la homeostasis de calcio, fosfato y magnesio. Para eso se produce el remodelado óseo, ¿ya? Y las otras actividades que su compañera nos acaba de indicar. Esas son las funciones del remodelado óseo, ¿ya? ¿Cuáles son las células que actúan, que están formando el hueso? Osteoblastos. ¿Ya? Los osteoblastos, todas las células están formando el hueso. Osteoblastos, osteocitos Y osteoclastos. y osteoclastos, ¿ya? Los osteoblastos, ¿a qué línea pertenecen? ¿Qué línea celular pertenece? Mesenquimáticas. Mesenquimática. Los osteoclastos. Hematopoyética. Hematopoyética, ¿ya? Son células grandes, multinucleadas con un borde en septillo, los osteoclastos. ¿Y los osteocitos qué son? Son células maduras. Que provienen a partir de qué tipo de células? De los osteoblastos. Osteoblastos, ¿ya? A partir de los osteoblastos. Exactamente. Listo. ¿Y cómo se regulaba el proceso de remodelado óseo? ¿Sobre quién actúan? ¿Cuáles son los factores estimulantes que producen el remodelado óseo? ¿Sobre qué células se produce esa estimulación? La paratirina y el calcitrol sobre los osteoblastos. Osteoblastos, ¿ya? ¿Y los osteoblastos qué van a producir? Rank L, MCSF y el osteoprotegenina. Osteoprotegerina, ¿ya? RAN L y MCSF
¿Qué hacen? ¿Cuál es la función de estas proteínas? El MCC va a producir los osteoclastos y el rank L va a diferenciarlos y además va a tener la apoptosis de los osteoclastos. Y la apoptosis, exactamente. ¿Ya? ¿Y la osteoprotegerina qué hace? Su nombre mismo Cuando ya se une al rank L ya acaba la resorción. Exactamente, ¿ya? Exactamente. Su nombre mismo lo dice, osteoprotegerina. O sea, va a proteger prácticamente los huesos. ¿Cómo va a proteger? Uniéndose a rank L para que los osteoclastos reactiven nuevamente su apoptosis y por lo tanto, pues, mueran. ¿Ya? Mueran. Y ya no se produzca mayor resorción ósea. ¿Ya? Listo. Habían dos tipos de marcadores bioquímicos para evaluar la formación de hueso, para evaluar el remodelado óseo. ¿Cuáles son esos marcadores? La fosfatasa alcalina. Dos tipos de marcadores que obviamente cada marcador estaba formado por diferentes pruebas, por diferentes analitos, ¿ya? ¿Cuáles son Los estos marcadores dos de la resorción ósea y de la formación ósea. de formación de hueso? Marcadores de resorción ósea y los marcadores de formación de hueso. Ahora, ¿cuáles son los marcadores de resorción ósea? Fosfatasa ácida, la ¿Ya? hidroxipirolina. Prolina, hidroxiprolina, ¿ya? ¿Cuál más? Piridinolina. ¿Ya? Piridinolina, la desoxipiridinolina, Ajá. ¿ya? Y los Y los telopéptidos. Y los telopéptidos, exactamente. Esos son los 4 marcadores bioquímicos de resorción ósea. ¿Y los marcadores bioquímicos de formación de hueso? La fosfatasa alcalina, la osteocalcina y los propéptidos. ¿Ya? Exacto. ¿Para qué son utilizados estos marcadores? ¿Cuál es el fin de estos marcadores? Para la predicción de la pérdida de masa ósea, de riesgo de fractura y la monitorización del efecto del tratamiento. Tratamiento, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Listo, jóvenes. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado prácticamente los electrolitos que en mayor cantidad los podemos encontrar en el líquido extracelular. Sodio, obviamente potasio está en contra en menor cantidad, pero cumple funciones muy importantes. Ya lo vimos que su aumento o disminución principalmente va a afectar a la contracción cardíaca. ¿Ya? Calcio, fosfato, magnesio, que forman parte principalmente de nuestro esqueleto mineral. ¿Ya? Lo que nos faltaría ver, obviamente, y lo que hemos ya hablado un poco, es sobre la regulación del equilibrio ácido básico y el pH. ¿Ya? Ahí vamos a ver por qué es importante prácticamente mantener ese pH de 7.35 a 7.45. ¿Ya? Mañana vemos eso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a la plataforma virtual. Tienen algunas actividades que realizar. Tienen también un deber, por favor, para que revisen esto. Deberes para la próxima semana. Las actividades que tienen en este momento son hasta las 7 de la noche, por favor, para que las realicen. Y nos vemos el día de mañana, a la misma hora. Y revisarán un poco sobre lo que es la regulación del equilibrio ácido básico. ¿Ya? No los molesto más y vayan a hacer sus actividades. Muchas gracias. Hasta luego. Que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, doctor. Doctor, gracias. Pase bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Pasen bien. Hasta luego.